principios bíblicos. Muy bien. Quiero leer Romanos 12:2. Yo les había dicho que los creyentes saben Juan 3:16, ¿no ven? Los profesores tienen que saber 2 Timoteo 3:16, no se olvide. Y en segundo lugar tienen que saber Romanos 12:12, ¿ya? Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero hacer énfasis en la primera parte, ¿ya? Dice: no se conformen a este siglo. El griego koine dice: no se amolden a esta época. Eso es, ¿ya? No se amolden a esta época, sino metamorfícense, dice, cambien, sufran metamorfosis por medio de la renovación de su mente. Eso es, muy bien. Entonces, ese es el segundo versículo clave para los profesores, ¿ya? Romanos 12:2. No se dejen amoldar a la presente manera de pensar, a esta época, sino sufran una metamorfosis y renueven su entendimiento. Eso es. Entonces, quiero tocar ahora esta segunda parte, ¿ya? Ya hemos enfatizado, creo que hasta el cansancio, ¿no es cierto?, el primer principio: autoridad, soberanía. Pero yo les decía, hay otra faceta, ¿no es cierto? Hay otra faceta que complementa este principio y que nos conviene saber, y que es esto de entender lo que está pasando en el medio, ¿no? Para así poder desarrollar una educación que sea significativa a nuestra época, que sea significativa a lo que están viendo, ¿no es cierto?, los estudiantes, a lo que están viviendo. Eso es muy importante. Eso entonces vamos a tratar de ver en estos minutos. Ya, muy bien, vamos adelante entonces. Bueno, entonces, este principio ya, al fin le ponemos fin, ¿ya? Ya está. Quería seguir entrando, pero no había desviado. Eso es. Pero ustedes han visto que es un tema ahí riquísimo, ¿no? O sea, caramba. No se olviden, hermanos, esto es lo primero. Entender, ¿no es cierto?, el manejo, todo lo que implica la autoridad y la soberanía en la casa de Dios, por ende, en el colegio cristiano, ¿no es cierto? Ya, vamos adelante entonces. Ahora fíjense lo que dice este mexicano pensador, ¿eh? Dice, me ha gustado mucho, él dice: yo no sé si ya no entiendo lo que pasa, o si ya pasó lo que estaba yo entendiendo. ¿Se dan cuenta? Interesante, ¿no? Yo no sé si ya no entiendo lo que pasa, o si ya pasó lo que estaba yo entendiendo. Que no nos ocurra eso, hermanos, ¿eh? Que no nos ocurra eso. Tratamos de entender lo que está pasando, pero esta época es tan vertiginosa, ¿no es cierto?, en el cambio de ideas, que a veces estamos en una cosa ya pasando, ¿no? Estábamos empezando a entender algo y ya ha pasado. Si ustedes se fijan cómo el pensamiento humano se ha ido desarrollando en la historia, han habido épocas grandes, ¿no es cierto? El medioevo, la manera de pensar del medioevo, eran épocas que duraban décadas, ¿no es cierto? Conforme pasan los años, ¿no es cierto?, las maneras de pensar cambian de un día para otro. Así que quizás no nos damos cuenta de las cosas que están pasando. Vamos a tratar de agarrar un poco, ¿no?, de esa dinámica tan vertiginosa. Hay que tratar de agarrar para entender lo que los jóvenes hoy día están viviendo, ¿ya? Para así saber cómo vamos a enseñarles. Es muy importante. Y ya. Entonces, vamos adelante. Seguiremos, Oscar. Ya, he tratado de esquematizar esto para entender lo que estamos viviendo.
Ya hemos visto, ¿no es cierto?, con algunos de ustedes, quizá con muchos, todo lo que implicaba la modernidad, cómo la modernidad ha ido dando lugar a la posmodernidad, ¿no es cierto? Y hoy día parece que esta posmodernidad se está extendiendo hacia otra faceta, que se llama la modernidad líquida. En esto voy a seguir a Zygmunt Bauman, ¿ya?, que es un sociólogo, filósofo polaco de origen judío, famosísimo por esta interpretación de las épocas que él hace, ¿no?, que me parece que él está muy afincado en la realidad. Entonces nos ayuda a entender lo que está pasando. En nuestro medio, él es un pensador europeo, ¿no? Pero ustedes van a ver cómo las ideas, pese a todo lo que se enseña aquí, ¿no?, el eurocentrismo, todo eso, estas ideas de Europa están vigentes en nuestro medio, ¿no? Yo les digo que los bolivianos somos radicalmente eurocentristas todavía, ¿no? Todavía. Y pensamos conforme estos dictados en nuestro medio. No nos damos cuenta, pero ustedes van a ver que así es. Entonces, yo les decía, en nuestro país todavía vive, si ustedes se van lejos al campo, ¿no es cierto?, hay lugares en donde la época medieval se sigue viviendo todavía, es cierto. Hay otros lugares que están ya más con el pensamiento moderno, ¿no es cierto? Otros ya se han dado cuenta, se han desilusionado de la modernidad, están viviendo la posmodernidad, pero todavía hay más. Entonces eso es lo que quiero que podamos entender, ¿ya? Pero no podemos hablar de esto que se llama modernidad líquida, ¿cierto?, si no entendemos qué es lo que pasa en la posmodernidad y más atrás en la modernidad. No es que sean épocas marcadas absolutamente ya en el tiempo, ¿no? Puede ser que estemos viviendo una mezcla, porque hoy día todo es mezcla, ¿no es cierto?, una mezcla de estos pensamientos. Parece que así estamos viviendo esto. Ya, nos ayuda mucho para entender la modernidad. Pasaremos, por favor, Oscar, ahí está la modernidad, con el fondo de James Bond, ¿no es cierto?, ahí está la modernidad. Entonces, veremos un poquito, y mucho nos ayuda a entender lo que es o ha sido la modernidad, el pensamiento de la modernidad, lo que pensaba este filósofo, ¿no? Pasaremos. Este señor que lo hemos visto, ¿no?, hasta cansancio, creo ya con ustedes, pero yo no me canso en insistir en lo que él decía, que ha marcado la educación. Ustedes formándose como maestros han debido también en sus asignaturas llevar, ¿no?, el pensamiento de este señor John Dewey. Entonces, básicamente, este señor decía, toda filosofía es filosofía de la educación, decía. Todo lo que sea filosofía, para mí, es filosofía de la educación, decía. Entonces, básicamente lo que decía este señor, él insistía en que ya ha llegado el tiempo de que se tiene que hacer, hay que afirmar, hay que afincarse en lo natural, ¿cierto? Ya hay que olvidarse de esas ideas antiguas de lo sobrenatural, ¿no es cierto? Es lo que pensaba. Él decía, él hacía énfasis en la creencia en el poder de las mentes individuales guiadas por el método científico. En lugar, él decía, en lugar de la sumisión a la autoridad de la iglesia. ¿Cierto? Decía ya, es hora de olvidarnos de la sumisión a la iglesia. ¿Cierto? Ahora que vamos a pensar por el método científico. Eso es. Entonces vean ustedes, si leemos entre líneas, ¿no?, el maestro que es manso como paloma y astuto como serpiente, tiene que aprender a leer entre líneas, ¿no es cierto? Primero a nosotros nos enseñan a leer las líneas. Y poco a poco empezamos a entender lo que leemos, ¿no? Ustedes saben que en nuestro medio mucha gente lee, pero no entiende lo que lee. Ese es un problema gravísimo en nuestro país. O sea, gravísimo, gravísimo. La gente no entiende. Yo recuerdo, hace años estaba en un curso y en el curso estaba el ministro de Educación. Entonces el profesor justo, el ministro de Educación, le dice, a ver, lea el texto, le dice, ¿no? Y el hombre leía así como un chico de tercero de primaria, ¿no? Ministro de Educación. Leía, decía, Dios mío, ¿cómo este señor es ministro de Educación?
después el profesor le dice, muy bien, ahora así es el texto y interprete lo que dice. Calladito el ministro de Educación. Era uno más, ¿cierto?, de esta tragedia que vive nuestro país, que no sabe entender lo que lee. Pero además de entender lo que se lee, yo les decía que hay que leer entre líneas, ¿no? Hay un pensamiento de los autores que está entre líneas. En eso también soy un poco posmoderno, ¿no? La posmodernidad dice hay que leer entre líneas, porque entre líneas se ve cómo el que ha escrito quiere ejercer poder sobre los que leen, dice, ¿no? La posmodernidad. Entonces fíjese, él dice aquí, él está contraponiendo, ¿no es cierto?, el método científico y las cosas de la iglesia, se las está separando. Dice, no señor, separa, ¿no es cierto? Algo que a muchos les parece hoy día habitual, ¿no? Dice, no, la ciencia es la ciencia. Puedes creer lo que quieras, pero la ciencia es la ciencia, ¿no es cierto? Eso es lo que él dice, ha fundamentado la educación sobre eso. Entonces él tiene en su pensamiento esta creencia en el progreso, ¿no?, que muchos de nosotros hablamos. Ustedes van a oír todavía en nuestro medio, somos modernos, ¿no?, porque decimos sí, el progreso, ¿no?, el progreso, algo que avanza, ¿no?, entonces él creía en el progreso. La posmodernidad dice, no, ¿qué progreso? Dice, ¿no?, es una ilusión eso del progreso, no hay progreso. Pero bueno, todavía la gente dice, sí, Bolivia tiene que progresar, ¿no? Eso es creencia en el progreso, creencia en el futuro, decía, no en el pasado. Sí, pero, tiene que ser, dice, el futuro y no el pasado el que domine la imaginación. Mucho ya hemos tenido la creencia en el pasado, ya nos olvidamos y ya progresamos y miramos hacia el futuro. ¿Sí? Seguimos adelante. Entonces, esta cita es clave, ¿no?, de este caballero. Dice, a las ciencias debemos recurrir para averiguar las realidades del mundo. Solo ellas pueden decirnos a qué principios generales podemos dar fe respecto del mundo. Interesante, pero que use la palabra fe, ¿no? Interesante, podemos dar fe. Ahí está. Solo las ciencias pueden decirnos a qué principios, vean ustedes, generales podemos dar fe respecto del mundo. No compete esto ni a la teología, ni a la autoridad, ni a ninguna otra fuente. Fíjense, tres cosas está poniendo en discusión, ¿no? La teología, la autoridad que acabamos de tocar, la autoridad, y a ninguna otra fuente, dice. Ven, dice aquí, todo eso debemos abandonar y basarnos en la ciencia. Ese es el discurso de la modernidad, ¿no es cierto? Ese es el discurso de la modernidad, la ciencia, ¿no es cierto? Dejamos ya la fe, lo que decía Kant, ¿no?, hijo de un pastor, este famoso pensador Kant, el que dice, libera tu mente, sapere aude, dice, ¿no? Dice, aprende a pensar por ti mismo, no pienses según te han enseñado, aprende a pensar por ti mismo. Eso decía Kant. Moderno, él está también entrando en la modernidad, en el pensamiento de la modernidad, ¿sí? Ya, vamos adelante. Ahí está lo que les decía, este señor no concibe que la filosofía pueda ser otra cosa que filosofía de la educación. Él dice, toda filosofía educativa debe ser empírica, ahí está, ¿no? Tiene que someterse a la investigación experimental. Esa es, dice, así debe ser la filosofía educativa. Los fundamentos, yo decía así, énfasis, el empirismo, el pragmatismo, el naturalismo. No hay Dios aquí. Naturalismo, evolución. Ya. Así pensaba entonces este John Dewey, y vean ustedes que en su pensamiento se plasma, se condensa el pensamiento de la modernidad. Es lo que ha pasado, ¿no? Así hemos vivido. Así vivimos muchos todavía, ¿no? Ya. Ahora sí seguimos. Entonces, ¿pero qué ha pasado, hermanos? Ya hemos visto esto alguna vez, pero es muy importante, ¿no? Es muy importante entender esto. Entonces, ¿qué había pasado? Que la ciencia había prometido un paraíso más adelante, ¿no? La ciencia decía, no, el hombre se va a superar, ¿no? Vamos a avanzar con una
tecnología, palabras que todavía oímos, ¿no? La tecnología nos depara un futuro de felicidad, fines escatológicos. Pero ¿qué ha pasado? La realidad nos ha sacudido, ¿no ve? ¿Qué dicen las noticias? Alerta roja, ¿no ve? El planeta sucumbe bajo los efectos de la contaminación, lluvias ácidas, basura. En los últimos 25 años el hombre ha destruido más naturaleza que en los 25 milenios precedentes, imagínense. Entonces, la gente se quedaba choqueada, ¿no? Parece que sus ilusiones se estaban desvaneciendo con la realidad que nos mostraba el medio, pasamos. Entonces, este señor, otro pensador, Martin Heidegger, ¿no es cierto?, que nos había enseñado toda la historia, que el hombre era el centro de la historia, ¿no? El hombre, ya les he dicho el hombre es, Dios es el centro de la historia, ¿no? Pero este señor dice, para esos que piensan que el hombre es el centro de todo, él decía, los seres humanos no están más en el centro. No hay centro, dice. No hay centro, ¿no? Creíamos que nuestro sistema solar, que la Tierra era el centro, ¿no? Todo giraba. Qué vanidoso es el hombre, ¿no? Todo giraba alrededor del planeta Tierra, ¿sí? Después ya habla, pasa el tiempo y dice, no había sido así. El Sol es el centro, ¿no? La Tierra gira alrededor del Sol. Pasa el tiempo y con la tecnología se mira el universo y habíamos sido pues un grano de arena en una playa inmensa de un océano, ¿no? Que todavía no acabamos de entender. Eso había sido el planeta Tierra. Entonces, ¿qué centro somos? Pucha, no hay centro, pues, ¿no? No hay centro. Entonces estos pensamientos sacudían al ser humano. No hay centro, no hay progreso, ¿no? La ciencia nos ha desilusionado. Eso es lo que estaba pasando, lo que está pasando, ¿no? Vamos a ver. Entonces, es que ya entramos, ¿no es cierto? Estoy pasando muy rápido la modernidad, habría que ver muchas cosas más, pero quiero ir ya al centro del asunto, ¿no? Entonces viene el pensamiento postmoderno, pues, ¿no? El pensamiento postmoderno. Ustedes van a ver que muchos padres de familia, ¿cierto?, y muchos de los estudiantes, no solo aquí en el colegio, en todos los colegios, son radicalmente postmodernos. Muchas autoridades del gobierno son radicalmente postmodernas, ¿no? Quizás no se dan cuenta, pero estas cosas han calado profundo en el pensamiento de los bolivianos. Entonces entramos a esta época, que igualmente vamos a verlo muy rapidito, pasaremos. Entonces este término ha aparecido en el arte, ¿no? El término postmoderno ha aparecido en el arte, para señalar, vean ustedes, para señalar el fin de los cánones estéticos, ¿sí? Ustedes saben, los que conocen más del arte, yo soy ignorante en cuanto al arte, pero habían cánones, ¿no es cierto? Había épocas también bien marcadas en el desarrollo del arte, en la pintura, por ejemplo, ¿no? El naturalismo, ¿se acuerdan? ¿No? Cómo pintaban los paisajes. Después viene el cubismo, ¿no? Ya no se entendía las pinturas, ¿no? Pero claro, la gente dijo, qué linda pintura, ¿no? No entiendo qué será, pero qué linda, ¿no? Para seguir la corriente, ¿no es cierto? Entonces, a mí, de esas épocas del arte, parece también que han empezado a hacerse vertiginosas, ¿no? Entonces, alguien ha dicho, ya, ¿qué cánones, ¿no? Todavía estamos pensando como en el canon bíblico, aquí estamos aplicando esas ideas a los cánones del arte, nada que ver, ¿no? No hay cánones. Entonces, lo que se consideraba bello se dejó de diferenciar de lo feo. Alguien pensó y dijo, ¿qué es lo bello? ¿Qué es la belleza? A ver, hermanos, ustedes díganme, ¿qué es la belleza? Podemos empezar a pensar, ¿no? El término bello. Bueno, de la belleza, bueno, de los gustos nadie ha escrito, ¿no? Puede ser bello para vos, pero para mí lo que tú dices que es bello, para mí es horrible, es feo. Así que empiezan a aparecer pintores así de las cosas horripilantes, ¿no es cierto? Y dicen, no, para mí esto es belleza. Ya no hay cánones, ¿no es cierto? Vean, entonces ha sido en el arte donde se ha empezado a desarrollar
desarrollar, y en la arquitectura también, el pensamiento postmoderno, ¿no? Pasaremos. Entonces, ahí está, ¿no es cierto? Para mediados del siglo XVIII, más o menos en el siglo XVIII, en la modernidad, en el inicio de la modernidad, las personas estaban convencidas, hay un error ortográfico, hay mil perdones, ¿sí? Mil perdones. Dice, las personas estaban convencidas de que el mundo estaba a la puerta de una nueva era, en la cual la ciencia las llevaría a un nuevo nivel de paz, prosperidad y felicidad. ¿Sí? La ciencia. 200 años después, esa promesa se ha desvanecido, ¿no es cierto? ¡Qué dolor de cabeza! ¡Qué dolor de cabeza para los que creían en el futuro, en la prosperidad y la felicidad que la ciencia nos iba a deparar, ¿no? Pasamos. Entonces, para generar confianza, la era moderna, vean, este ya es un pensamiento postmoderno, francamente, ¿no? Que también se ha expresado por Bauman. Él dice, la era moderna, para generar confianza, recurrió al mito, vean ustedes, vean cómo ya se empieza a hablar de la desmitificación, ¿no es cierto? Que es en nuestro medio, ¿cómo hoy día estamos viviendo ese momento? Todos denuncian los mitos, ¿no? Dicen, ese mito, dicen, no hemos creído en mitos. Aquí está, vean, el mito de la historia humana. Es el relato de superación, ¿no es cierto?, propiciada por el ingenio, la sagacidad, la determinación, la laboriosidad de los seres humanos. Igual eso se encasilla en el pensamiento humano, ¿no? Las grandes ideologías decían que el hombre tiene que trabajar, ¿no? Esa es la felicidad. ¿Qué estaba escrito en los campos de concentración? ¿Recuerdan ustedes? Había unas palabras en alemán, ¿no? ¿Cómo decían? El trabajo, se me ha ido ahorita, pero el trabajo te va a dar libertad, algo así, ¿no? En la puerta imagínense, de los campos de concentración. Entonces hacía énfasis en el trabajo, ¿no es cierto? La ideología marxista que decía el trabajo, la superación. Ustedes recuerden esas imágenes del Che Guevara, ¿no?, que está ahí en Cuba trabajando con los trabajadores. Esa era la imagen de la modernidad, ¿no? Entonces, la laboriosidad de los seres humanos para salir de la condición natural precivilizada. Vean ustedes que en este pensamiento, viendo entre líneas, también está esa idea, ¿no?, de la era precivilizada. Después sí, el ser humano ya se ha hecho civilizado, ¿no? Vean, hay esa idea de progreso, ¿no?, de esperanza, que se ha desvanecido, ¿no es cierto? Eso hay que saber entender. Pasamos. Entonces, y vean cómo desde el arte, la pintura, los filósofos, luego esto se plasma, ¿no?, ya en toda la gente, aparecen los periódicos, los obreros, los trabajadores se van enterando de estos pensamientos, ¿no es cierto? La sociología también se contagia del pensamiento posmoderno y aparece esta idea, ¿no? Dice, la realidad se construye socialmente. Autores nacionales también dicen lo mismo, ¿no? La realidad se construye socialmente. Dice, por lo tanto, las guías morales son máscaras, nada más, ¿no?, que el hombre había usado. Máscaras para el poder opresivo, vean. El que quiere ejercer poder sobre otro. Vean que la autoridad está en juego, todo lo que hemos hablado, vean cómo es la cosa, ¿no? Él decía, no, aquí, ¿qué guías morales? ¿Cierto? ¿Qué guías morales? Son máscaras, nada más. Vean cómo la posmodernidad ya critica la identidad, ¿no? La identidad individual es una ilusión. ¿Quién te enseñó que eres individuo? ¿Quién te ha enseñado que tú tienes tu yo? ¿No es cierto? ¿Quién te ha enseñado? Claro, la psicología de la modernidad te ha enseñado que tienes tu yo. Pero a ver, ¿qué es el yo? Así empiezan a aparecer ideas así, ¿no? Yo estaba leyendo artículos que dicen que no tenemos un yo, que adentro tenemos muchos yoes. La neurofilosofía, la neurociencia, ¿no?, dice que el individuo tiene muchos yoes adentro, que depende cómo funciona tu cerebro, ¿no? Si gana tu pensamiento de las amígdalas cerebrales, vas a ser más agresivo, ¿no? Eso es brutal, así, ¿no? Pero si toda tu zona prefrontal es la que domina, entonces vas a ser más reflexivo, ¿no es cierto?
Hay escritores que dicen la moralidad está asentada en el lóbulo frontal y en la zona prefrontal, ¿no es cierto? Toda la moralidad viene de neuronas. Entonces, esas ideas empiezan a aparecer. Vean cómo se empieza a cuestionar toda esa ciencia tradicional, la moralidad tradicional se empieza a cuestionar, ¿no? ¿Sabemos? Entonces, eso es lo que piensen estas cosas, hermanos, y van a ver que esas ideas están en los jóvenes, están en los jóvenes. Así es. No se han dado cuenta, pero se les ha metido. Así es. El arte igual nos muestra, ¿no? Vean cómo ha evolucionado este señor. Edvard Munch de Noruega, ¿no es cierto? Sus cuadros, ahí está la desesperación, y se ve la evolución de este señor, ¿no? Cómo él expresa ese pensamiento de las épocas, ¿no? Vean, aquí se ve más clara la pintura, ¿no es cierto? Un caballero sin rostro, no se ve bien su rostro, hay otros al fondo que están mirando el puente, pasan los años y vean cómo hace la misma interpretación, pero vean ese rostro en el señor que está ahí, ¿no? Un rostro de desilusión, ¿no? Uno mira y dice, ¿qué tiene ese señor? Tristeza, una mueca de desesperación, de desilusión. Pasan los años, ¿no es cierto? Veremos lo siguiente, y esta pintura es famosísima, ¿no? Esta imagen, esta carita está hoy día representada en los iconos de nuestros celulares. ¿Han visto ustedes? Hay una carita de desesperación, viene de este señor, de Edvard Munch, en 1893, fíjense. El grito, dice entonces. Fíjense cómo su pintura ha ido evolucionando. La cara es, caramba, uno mira esa cara y dice, Dios mío, ¿no es cierto? Una desesperación del ser humano, ¿no es cierto? Qué bien plasmada en esa pintura. Entonces, el pensamiento humano estaba llegando a un grado tal de desesperación, de soledad, de vacío, ¿no es cierto? Ahí está. El arte expresa muy bien eso. Muchos pensadores dicen, si quieres saber qué piensa tu época, escucha las canciones populares. ¡Qué cierto! A ver, escuchen ustedes las canciones populares, ¿no? No hay que cesarse, nosotros a veces nos cesamos, ¿no? Escuchamos y decimos, ¡ay, ese reggaetón, lo apago mejor! Así, ¿no? No, tienes que escuchar para ver qué dice, ¿no? Ahí está el pensamiento filosófico de mucha gente de la actualidad, ¿no? Entonces hay que escuchar. Decir, a ver, pensaré, eso te va a dar ideas, ¿no es cierto? Porque si uno se cierra así radicalmente, dice, ay, no, me voy a contaminar, a veces decir, peche hermano, ¿no es cierto? Hay que conocer, ¿no? Hay que conocer. Examínenlo todo, dice el de Pablo. Examinen todo, retengan lo bueno, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Hoy está pasando estas cosas, hermano. Hoy día, vamos adelante. Este es me encanta leer a este señor, a este Lyotard, porque caramba, cómo capta su época. Eso es muy importante, cómo capta su época, ¿no es cierto? Este señor que ha fallecido hace poco, por muchos es considerado el padre de la interpretación de la modernidad, ¿no? De la posmodernidad. Entonces, este francés, vamos a la siguiente, entonces. Ahí está, es reconocido por su introducción al posmodernismo, a la posmodernidad, habría que decir mejor, ¿no? Ya a finales del 70, el 60, 70, ya estas ideas estaban entrando en el pensamiento de la humanidad. ¿Sí? Pasaremos, ahí está este señor. ¿Qué pasó? Vean, él dice, lo posmoderno es un estado del espíritu, un cambio en la relación con el problema del sentido. Lo que es nuevo sería el no saber responder al problema del sentido. Miren ustedes. Nos está diciendo, no hay una respuesta al problema del sentido, ¿no? ¿Qué sentido? ¿Qué progresión? ¿Hacia dónde vamos? No hay una respuesta para eso, dice. Pasaremos. Este señor Mardones no tiene nada que ver, pues Mardones no tiene que ver con los hermanos que conocemos, ¿no es cierto? Él dice, más que un tiempo es un talante, dice, es la modernidad que al desarrollar sus propios mitos, ahí está, ¿no ven? Ha llegado a descubrir sus propios autoengaños, dice, qué magnífica descripción de la modernidad, ¿no? De este Mardones, vean ustedes, ahí está. La modernidad, dice, fabricó sus historias
Y después se dio cuenta de que era ella misma, se había engañado con las historias que ha fabricado. Eso es. Ya, vamos adelante. Este Baudrillard, otro pensador famosísimo, ¿no es cierto? Él dice, vean, agonía, la posmodernidad es la agonía de los grandes ideales modernos, motivada por la ambigüedad de todos los efectos del progreso y de la emancipación de la modernidad. ¿No? Ya estamos hablando hasta el cansancio. ¿Sí? Ahí están las ideas de la modernidad, progreso, la emancipación de los pueblos, ¿no? Dicen, no, ¿qué progreso? ¿Qué emancipación de qué? Se empieza a cuestionar, ¿no?, a la modernidad. Pasamos. Y este otro caballero, fíjense, Bátimo, igual, ¿no? Si ustedes ven algún librito de lean, es muy interesante, ¿no? Él dice, la posmodernidad es la pérdida de fundamento. O sea, qué cosa, ¿no? Qué cosa, ¿no? Ahí estamos nosotros que hablamos de los fundamentos, los principios, ¿no? Él dice, no, yo voy más adelante. ¿Qué fundamentos? ¿Qué principios? Debilitamiento o adelgazamiento del ser. ¿Qué es el ser? Entonces, en la hermenéutica posmoderna no hay hechos. Bueno, moderna y posmoderna, no hay hechos, solo interpretaciones. Todos son interpretaciones. ¿Quién agarra de verdad la realidad? Todos tienen sus lentes para mirar la realidad, así que nadie puede captar la realidad. Todos son interpretaciones. Entonces, pasamos. Ahí está, entonces este señor Lyotard dice, se tiene por posmoderna la incredulidad. Eso no se olvide, el posmoderno es incrédulo, no cree nada, no cree nada. Pero en sus adentros sabe que cree que hay la hora de ir a comer, sabe que cree que hay la hora de ir a descansar, aunque él dice no creo en nada. Da su discurso y después sigue nomás como las pautas de comportamiento humano. Eso es. Incredulidad con respecto a lo que son los metarrelatos, ¿no es cierto? Ya alguna vez hemos hablado de los metarrelatos, esas historias que el hombre se ha formulado, ¿no?, para ser feliz. Fíjense. Han muerto, dicen, los metarrelatos. Pasamos. ¿Y cuáles eran estos metarrelatos? Por ejemplo, ¿no? El metarrelato del iluminismo. Por historia conocen, ¿no?, la época del iluminismo. Ahí está la enciclopedia que desarrollaron muchos pensadores, especialmente franceses, ¿no es cierto? De ahí vienen todas las enciclopedias de la ciencia, siempre el hombre hace sus enciclopedias, ¿no? Entonces, ese era, dice este señor, era un cuentito era, ¿no? Eso de que el progreso lleva a los hombres a un lugar de profunda racionalidad y superación total, esa idea, ¿no? Él dice, es un cuentito, uno de los primeros cuentos, el iluminismo. Si ustedes se perciben, en el fondo hay una desazón, ¿no?, en estos pensadores, hay una desilusión tremenda de la vida, puede llevar eso a depresión, ¿no es cierto? Ahí está. Otro cuentito, dice, veremos otro cuentito que sacan a luz los pensadores posmodernos, ¿no es cierto? El capitalismo es otro cuento, ¿no? Ahí está. El capitalismo, dice, representa el avance de la economía, ¿no? Asegura la prosperidad para todos. Para el capitalista todos tienen que llegar a ser ricos, ¿no?, prósperos, felices. Finalmente todos serán ricos y felices. Ahí están los pensadores del capitalismo, ¿no? Entonces en la posmodernidad dicen, otro cuentito, nos han vendido otro cuento. Pasamos. Otro cuentito veremos, el marxismo. Ahí está, el marxismo. Toda la historia de la sociedad humana es una historia de la lucha de clases, ¿no es cierto? Ustedes saben bien eso, la lucha de clases, ¿no es cierto? Al final el Estado, en el marxismo, el Estado va a ser abolido. Algunos pensadores han dicho que el marxismo no es nada más que un cristianismo sin Dios, nada más, que tiene las mismas ideas, pero que Dios ha sido quitado de la escena. El marxismo también concibe un paraíso, ¿no es cierto? Concibe un sufrimiento hasta llegar a ese paraíso. Entonces dicen, han sacado a Dios, eso es el marxismo, nada más, ¿no? Ahí está, entonces ven, ahí está la lucha de clases, ¿no?
¿Qué va a vencer al final? ¿Quién vence en el marxismo? La dictadura del proletariado, ¿sí? La dictadura del proletariado. Cosa que en la historia no se ha visto hasta el día de hoy, hermanos. Todos estos que han llegado al poder en las sociedades, las sociedades de predicamento socialista han terminado en élites poderosas, ¿no es cierto? Eso es admirable, ¿no es cierto? De ver en la historia. Ustedes, muchos de los que somos aquí mayores, hemos vivido eso, ¿no? Recuerden ustedes los años 70, 73 en nuestro medio. ¿Se acuerdan cómo era la universidad? Ya grandes imágenes del Che Guevara, ¿no? Un militar no podía pasar por el atrio de la universidad, ¿no? Abajo la bota militar, ¿se acuerdan de esa época? ¡Qué cosa! Los jóvenes llenos de la ideología marxista, ¿no? Cómo se desarrolló el Partido Comunista. Uno dice, caramba, esa gente de principios, ¿dónde está? ¿No? Hoy día uno ve el atrio de la universidad. Fíjense, ¿qué hay en el atrio? Aparece Chaplin por ahí, ¿no? Ya no hay ideología, aparentemente ya no hay ideología, ¿no es cierto? Es increíble cómo han cambiado las ideas. Entonces decía este señor Karl Marx, dice, se llegará un momento sin injusticia, ni padecimiento, el comunismo, maestro, el comunismo. Muchos en nuestro medio todavía tienen el metarrelato del marxismo, ¿no es cierto? Pero es un discurso, ¿no? Hay que ver la vida, ¿no es cierto? El testimonio de la vida es vital, ¿no? Ya, tenemos tiempo todavía, un poquito más. Ya. Y otro cuentito, lógicamente, ¿no es cierto? Como había que esperarse para los posmodernos, es el relato del cristianismo, pues, ¿no? Este cuentito de los cristianos, ¿no? Eso de que Dios ha mandado a su Hijo para morir por la redención de los hombres, ¿no? De que a través de la muerte hay una promesa de Dios para llegar a un fin de plenitud. Otro cuentito, dicen los posmodernos. Es un cuentito, ¿no es cierto? Es una ilusión que nos han metido ahí, ¿no? Pero la posmodernidad descubre las ilusiones, ¿no es cierto? Y según ella se afinca en la realidad. Pero la posmodernidad es una ideología más, ¿no es cierto? Es una ideología más disfrazada, nada más. Ven, ahí está. Entonces el metarrelato del cristianismo también fue severamente atacado, ¿no es cierto? Ahí está. Pasamos. Entonces, el saber, ven, aquí está el saber, una cosa que a nosotros nos interesa, como gente metida de alguna manera en la educación, ¿no? Este señor Lyotard dice, el saber está afectado por los cambios tecnológicos y por el lenguaje máquina. Este señor escribió al año 70. Yo digo, ya qué profeta este hombre, ¿no? ¿Cómo él ha visto de que el saber iba a ser afectado por la tecnología y por el lenguaje máquina? Este señor dice que el lenguaje máquina nos condiciona a nosotros para estar sumidos a todo lo que es el desarrollo tecnológico, ¿no? que solamente en el fondo es un consumismo brutal, salvaje, ¿no es cierto? Entonces, uno lee y dice, caramba, ¿cómo la tiene esa visión de ver esas cosas? Vean ustedes, cuando manejamos el celular, ustedes se han dado cuenta que hemos sido amoldados a un lenguaje, al lenguaje del celular, ¿no? Cuando tú le quieres decir a tu amiguita que estás triste, pones la carita triste, ¿no? Clic, o la carita feliz. O si estás feliz, como que alguien ha hecho, pones aplausitos, ¿no? Clic, pones aplausitos. Hemos sido acondicionados al lenguaje máquina. Hoy día la gente, todos nosotros, sin darnos cuenta probablemente, nuestro pensamiento ha sido restringido a pequeños dichos que salen en el WhatsApp, ¿no es cierto? Tal pensador hindú dice tal cosa, oh, qué bonito. Unas poquitas frases, ¿no es cierto? Poquitas frases. Entonces el hombre está siendo condicionado a leer así poquitas frases telegráficas, ¿no? No a leer todo un texto, ¿no es cierto? A reflexionar de ese texto, que eso le va a dar riqueza, ¿no es cierto? Hoy día ya no. Así, todo hoy día telegráfico, momentáneo, instantáneo, ¿no es cierto? El lenguaje máquina. Entonces, ese lenguaje que dice, sean ustedes operativos a este lenguaje o van a desaparecer. Es lo que hoy día se dice.
no tienes celular, estás muerto pues, ¿no? Estás muerto si no tienes celular. Yo conozco a profesores míos todavía que no tienen celular. Dicen, no me voy a meter a esa historia. Dicen, yo prefiero vivir con mi teléfono en la casa. No quiero entrar a esa historia del celular. Todo el tiempo pendientes, ¿no? Antes en el almuerzo, ¿qué había? Los platos, ahí estaba tu caldito, tu segundo y tus cubiertos, ¿no? Hoy día, ¿cómo es la cosa? Caldito, segundo, cubierto, celular, ¿no? En la mesa. Ustedes se han puesto a pensar cómo es que ha pasado eso. Cosa seria, ¿no? Cosa seria. Uno ya la noche está queriendo dormir y de mi esposa suena su celular. Yo le digo, ya puedes apagar eso. No, desapaga ya. 1 de la mañana vos sigues whatsappeando. ¿Cómo hemos cambiado? ¿Cómo hemos cambiado? El celular ahí. Y lo terrible, ¿no? El celular al lado de tu cabeza está ahí. Hoy día ya se sabe, hermano, está demostrado científicamente los casos de cáncer de cerebro por el celular cercano a la cabeza. Es un hecho, está demostrado. Pero fíjense, esas son las víctimas que tienen que pagar por el desarrollo tecnológico. Pues, siempre en la noche, el consejo sabio, por si acaso, apaguen su celular, lejitos, no con el celular prendido al lado de la cabeza, hermanos, o en el velador, que es lo mismo. Hay que tener cuidado con esas cosas. ¿Cierto? Ahí está. Sean operativos o muéranse. El que está metido, alguien ha dicho, el que está metido en lo digital va a morir digitalmente. Esa es que es una muerte terrible, la muerte digital. Y ahorita más veremos si nos vamos. Perdón, ya ha tocado el timbre. Ya ha tocado el timbre, ¿no? Pero, ya, 1000 perdones, no he escuchado. Ya, ahí quedamos entonces. Ya, no sé si